Bueno, en cualquier caso, cuando hemos hablado de la poesía para qué, que yo le he preguntado, era porque usted sí que ha llegado a decir, al margen de que escribe por la justificación personal, que la poesía tiene un poder terapéutico frente a un mundo asediado de violencias y tribulaciones, guerras inicuas y menosprecios a los derechos humanos. Sí, pues eso. Lo repetiría ahora tal como lo dije en no sé qué ocasión. Es verdad, todos estas actitudes o estos enfrentamientos, creo que la poesía tiene ese poder curativo. Mm. La poesía te alivia. Cuando escribes contra algo o defendiéndote de algo, te sientes más tranquilo, más satisfecho, más justificado a ti mismo, ¿no? Bueno, poesía, la suya, hecha, ya hemos hablado, desde la rebeldía, desde la crítica, pero también hecha desde la memoria. Desde la memoria, porque un verso suyo dice, cernir con la memoria la servidumbre de los hechos vividos. Sí, la memoria es fundamental para mí, es el factor desencadenante, el punto de partida de todo lo que yo escribo. Si yo no tuviera memoria, si se me olvidara todo lo que he vivido, no escribiría nada. Yo escribo acordándome de lo que he vivido, como decía Juan Ramón en ese poema magnífico llamado Espacio, ¿no? Me acuerdo de lo que he vivido y por eso escribo. Si no me acordara no podría escribir, porque la memoria es lo que te está haciendo funcionar una serie de resortes sensibles que son los que necesita el escritor para no abandonar la escritura y dedicarse a otra cosa. Escribir es buscar en el laberinto de la memoria y el lenguaje. La Sí, memoria es muy importante, pero claro que esa memoria necesita de la palabra para hacerse verso. Y la poesía es ante todo una exploración de la lengua. Hay que darle muchas vueltas. Ahora como pues poeta y como artífice de tantos versos y tantas poesías, hay que darle muchas vueltas a las palabras para que se conviertan en poema. bueno, vueltas todas, porque yo creo que la poesía realmente es un ejercicio selectivo de la palabra. Conseguir, intentar de alguna forma, ¿cómo te lo diría? Que la palabra significara algo más de lo que significa en los diccionarios de la lengua. Y ese intento de buscar un adjetivo insustituible, algo que realmente esté definiendo lo que quieres decir de una forma absolutamente invariable, eso es lo que es la palabra poética. Y para mí esa búsqueda del adjetivo es fundamental. Sin esa preocupación, yo creo que la poesía es antes que nada, se diga lo que se diga, un hecho lingüístico, un acto de lenguaje. Sin el engranaje gramatical, sintáctico, morfológico de las palabras, sin ese ejercicio, sin esa técnica, no existiría la poesía. Y esas dudas y ese trabajo lo hace usted presente en el poema del imposible oficio de escribir. Sí, Don- además, ese también es el título que eligió una profesora de las Islas Baleares, de la Universidad de las Islas Baleares, para hacer una antología de mi obra. Y me gustó mucho, porque yo creo que realmente escribir es un oficio imposible. Eh, y no es porque uno a veces se decepcione, se, esté deprimido con respecto a lo que estás haciendo, sientas decaimiento, sino porque realmente es un oficio imposible. ¿Cómo se va a, uno a pensar que la escritura te compensa de alguna forma o que estás escribiendo realmente lo que quieres escribir? De pronto notas que ahí se te ha ido la mano, que no has podido concretar, que lo que has dicho no es como querías decirlo, y todo eso son problemas graves que pueden conducir a la impotencia. Desde luego, en ese poema se explica muy bien en poesía cuando dice, por aquella palabra de más que dije entonces, trataría de dar mi vida ahora. Exactamente, eso es lo que quería decir antes. Por aquella palabra de más que dije entonces. Bueno, lo que no está bien dicho, lo que no está bien elaborado, ¿eso no es poesía? No, no. La poesía además no tiene una medida, digamos, hay poesía que está, el Quijote está lleno de poesía. Hay libros magníficos
que hay una poesía soterrada que está como brotando, como filtrándose por la prosa, no porque las palabras estén seleccionadas y sean palabras hermosas o bellas palabras para ocupar un vacío, no, es porque realmente la poesía es como un contenido con independencia de, de, de todo argumento externo. Y entonces, si eso no está bien armado, la poesía no puede existir. Puede haber una sensibilidad, una prosa grata, agradable, condescendiente, pero no la fortaleza que tiene un poema. Pero la escritura es para usted una obra de arte, ¿por eso siempre se muestra tan exigente con el lenguaje? Por supuesto que es una obra de arte. Yo si no lo pensara así, me dedicaría a otra cosa, ¿no? Yo creo que la escritura, el ejercicio, la profesión de escritor es buscando la obra de arte. La literatura es una obra de arte. Y quien no lo piense así, quien se elija o se incline por el realismo plano, obvio, explícito, ese está haciendo crónica periodística, que es un oficio muy noble, pero que no es el de escritor. Desdeñar, son palabras de Caballero Bonal, desdeñar la poesía que no ocupa más espacio que el poema. Quiero decir que no trasciende al propio mecanismo de la sintaxis y el léxico. Esto lo escribía en La costumbre de vivir. Sí, yo creo eso, pues la poesía tiene que ocupar más espacio que el texto propiamente dicho. Es decir, que no sea solo la limitación de lo que estás leyendo, sino que esa lectura te eleve a otro rango superior de entendimiento y que consigas a través de esa lectura pues otro espacio, otro nivel de comprensión. Bueno, la poesía tiene que estar bien escrita y además sonar bien, y desde luego algunos poemas suyos son auténticas delicias para el oído. Es cierto que usted muchos de los poemas primero los almacena en la memoria o incluso paseando, ahí por donde está el mar, le da vueltas y que luego pasan al papel. Vamos, que primero le suena el verso y luego lo pasa al papel. ¿O? Sí, algo de eso hay. Yo ahora, por ejemplo, después de mi último libro, que se publicó hace 2, 3 años, yo tengo 2 borradores de poemas en la cabeza. Cada vez que se me ocurre pensar en el poema, lo voy reelaborando de memoria. Lo voy cambiando una palabra. Y no los tengo todavía pasados al papel. Los pasaré cuando ya los tenga más o menos concebidos en su totalidad. La estructura del poema. Pero tengo 2 borradores y eso no es una cantidad irrelevante. Yo estoy muy satisfecho. Pero me habla de esos borradores en la memoria, en la cabeza. En la memoria. Nada escrito. No, nada escrito todavía. O sea que 2 borradores trabaja dándole vueltas. Sí, yo me acuesto y con muchísima frecuencia vuelvo a recuperar el borrador en la memoria y le voy dando vueltas y leyéndolo con la memoria otra vez a ver si hay una palabra que no me gusta, la cambio, etcétera. ¿Y no se le escapa nunca un verso, una palabra? No, yo creo que las conservo muy bien en la memoria. Y ya cuando, si el poema es un poco, se está alargando, entonces sí lo paso al papel. Pues ya no puedo acordarme constantemente del poema, y además sería una especie de obsesión muy poco recomendable para la salud mental. De modo que eso ya lo paso al papel. Sí. Pero cuando ya es suficientemente extenso. Sus primeros poemas aparecen muy al comienzo de la década de los 50 y en el 59 asiste al homenaje en la tumba de Machado en Collioure, que fue un poco como la foto fundacional de la llamada generación de los 50 o el grupo de los 50. Estaba allí Ángel González, Gil de Viedma, José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral. ¿Eran conscientes entonces de la foto o del documento que estaban aportando a los manuales de literatura? Pretendíamos que aquello fuera el arranque de algo. La idea fue de Barral sobre todo, ¿no? Que pensó que a través de la editorial Seix Barral, pues él podía canalizar un poco una especie de frente de opinión
al lado de lo que circulaba entonces por España, la poesía oficial más o menos. Entonces queríamos enfrentar a esa poesía oficial un grupo de personas que tuviesen algo nuevo que decir. Entonces yo creo que el grupo de 50, que se inicia de esa forma en Collur, es muy diferente, no hay una unanimidad literaria de ninguna manera. Yo pienso que entre Ángel González y Carlos Barral, entre Gil de Viedma y José Ángel Valente, entre Goytisolo y yo, hay muchas diferencias. No hay ninguna afinidad literaria, pero había muchas cosas comunes en otros aspectos. La lucha antifranquista, la procedencia universitaria, teníamos más o menos la misma estatura, bebíamos de la misma forma, éramos aficionados a la nocturnidad, pero sobre todo la lucha antifranquista. Usted lo cuenta en La costumbre de vivir, traíamos aires más libres y saludables, más competentes, otros modales humanos y literarios, otras fórmulas de beligerancia frente a nuestra virulenta realidad. Que era el franquismo ahí aplastante. Sí, eso lo teníamos en común, y además esa, como decía Ángel González, una nueva manera de vivir y de beber.